vimos, ¿no es cierto?, que vimos la semana pasada, con respecto a lo que es anatomía normal y patológica en TAC de abdomen, ¿ya? Patologías, y hay que establecer primero que el hígado tiene una homogeneidad, pero dentro de esa homogeneidad que tenemos las estructuras vasculares que se impregnan con contraste, que son ramas de las venas porta, y si está en el momento arterial, ramas de la arteria porta, de la arteria hepática. Entonces, esta es una caracterización del hígado en la parte superior, ¿no es cierto? Bajando, ahí se ven se ven impregnadas las ramas de las venas porta, acá lo mismo, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, y se ve casi una homogeneidad. No tiene que haber nódulos que capten contraste, porque eso es patológico entonces, o lesiones hipodensas, ¿ya? Y esto es la característica normal, tamaño adecuado, ¿no es cierto? Y no hay patología. Después tenemos que el estudio, generalmente el hígado, los riñones y el vaso se estudian con forma dinámica dependiendo de la patología. Pero si hay patología hepática en la orden médica, ejemplo, un hemangioma, un quiste hepático, un quiste hepático, ¿no es cierto?, una hiperplasia nodular focal, o una neoplasia, cualquier lesión hepática tiene que ser trifásica por el comportamiento que tiene, ¿no es cierto?, las distintas fases en el hígado. Entonces tiene que ser trifásico. Lo mismo que para cualquier lesión renal y cualquier lesión del vaso, ¿ya? Y cualquier lesión también de las zonas de las suprarrenales, que son más infrecuentes, pero el protocolo tiene que ser trifásico, ¿ya? Entonces acá tenemos para entender qué es lo que es trifásico, ¿no es cierto? Ya lo vimos en clases, pero la imagen en trifásico es la siguiente, ¿no es cierto? Cuando es fase arterial, tenemos que ver la arteria, las arterias, las estructuras arteriales con máxima intensidad del contraste. Ustedes van a ver la aorta descendente, la ven con prácticamente muy blanca, ¿no es cierto? Muy, muy densa, y a la vez ven la primera rama que que sale de la arteria aorta es el tronco celíaco. Ustedes ven el tronco celíaco completamente impregnado, y además se impregna acá la arteria hepática y también se impregna la arteria esplénica, ¿ya? Esa es la arteria hepática, entonces, la que está acá arriba, que es la continuidad de esto que está acá. Aquí empieza, ¿no es cierto? Y en un corte más superior está esta parte superior. Entonces, esto es la arteria hepática, esto es un momento arterial. Lo otro que caracteriza al momento arterial es que el contraste que se capta, solamente se capta en la periferia del riñón, vale decir, en la corteza renal, ¿ya? Eso se llama fase nefrográfica. Y como los nefrones están en la periferia, lo que se contrasta entonces es solamente la periferia. Eso lo vimos muy bien en los laboratorios, ¿no es cierto?, en pacientes donde vemos más cortes, vimos bien este fenómeno que pasa cuando la fase es arterial. Solamente las arterias impregnadas y la corteza renal, la zona central, se ve hipodensa porque no está contrastándose. El contraste todavía no llega por el tiempo en que se realiza esta adquisición, que es a los 30 segundos. Solamente el contraste llega a impregnarse en la parte del en los nefrones, que están en la corteza renal, ¿ya? Después tenemos que, ¿no es cierto? Acá tenemos parte de la arteria, ahí está la vena cava inferior, ahí está la arteria, perdón, esto es la fase renal, la de arriba, ¿no es cierto? Y la fase arterial, y la que viene a continuación es la fase venosa, o también se llama portovenosa, o también se llama fase de equilibrio. ¿Qué es lo que vemos acá? Inmediatamente ven la diferencia que arriba, aquí no se ve la vena cava inferior que va pasando por la zona intrahepática, aquí se ve, acá está situada, pero no se ve, no se visualiza contrastada. En cambio acá nosotros vemos el contraste en la arteria y en la vena, y prácticamente la de la arteria baja en intensidad. Si ustedes acá la ven blanca, aquí la intensidad en unidades Anfield baja considerablemente, ¿ya? Esta fase se toma entre los 70 y los 80 segundos. Entonces acá tenemos la vena cava inferior, y ahora lo que se visualiza en el centro aquí del hígado es ramas de la vena porta, ¿ya? Esto es la vena porta, ¿no es cierto? Aquí también lo vemos mucho mejor, vamos a ver más cortes en laboratorio, pero hay que distinguir que aquí se ve muy bien la vena porta, por eso que la fase también se llama venosa o portovenosa o de equilibrio, ¿ya? Se ve un equilibrio entre la arteria y la vena. Ahí se ve la vena cava inferior y la aorta. Y ahí ya el riñón ya se tiñe completo, ¿ya? Toda la parte netamente, no completo, se tiñe solamente, perdón, la parte cortical. Después toda la zona de los túbulos, ¿ya? Los túbulos asa contonea proximal, asa de Henle, distal, y los colectores, eso es lo que se tiñe. Todavía en esta fase, como tiene 70, 80 segundos, todavía no se tiñe la zona excretora, ¿ya? La zona excretora, acuérdense que es a los 3 minutos.
Y excreción significa que cuando el contraste ya está en los cálices renales y en la peli renal y en los ureteres. Eso desde en los 3 minutos. ¿Ya? Bueno, acá vemos las primeras características de patológicas, digamos, que podemos encontrar en TAC, que es la cirrosis. La cirrosis siempre está, ¿no es cierto?, determinada porque los bordes del hígado son nodulares, no son lisos, ¿ya? Y aparte que el hígado tiende a disminuir en tamaño. La cirrosis hepática, generalmente, el hígado disminuye en tamaño y el único parte grande del hígado es el lóbulo caudado, que pasa en la cirrosis hepática, ¿ya? Las cirrosis hepáticas son múltiples causas, ¿ya? Una de las causas, digamos, es el alcoholismo, pero hay muchas más causas. Y cuando hay problemas hepáticos, ¿ya? Generalmente encontramos ascitis, ¿ya? Esto que estamos acá, ¿no es cierto? Acuérdense que al final vamos a también ver imágenes con ascitis. Ascitis es presencia de líquido peritoneal. Esta zona que está acá es hipodensa, ¿no es cierto? Es la densidad que da el agua. Si ustedes le ponen un medidor de unidades Sanfil acá, van a dar 0, van a dar 1, va a dar 2, 3, cercano a 0, ¿ya? Pero esto es líquido peritoneal. Eso a consecuencia de la cirrosis, ¿ya? Bueno, ahí se ven los otros órganos, vemos el vaso, vemos los riñones, pero ahí tenemos presencia de líquido abdominal, líquido peritoneal. Eso es ascitis, o, bueno, es una característica de lo que es la consecuencia de una cirrosis hepática. Lesión ocupante de espacio en el hígado, ¿ya? Vemos que acá el comportamiento ya no es homogéneo, sino que acá está contrastándose. Esto es una fase de equilibrio portovenosa. Acuérdense que todo el riñón ya está reñido, menos los cálices. Y encontramos la vena porta, pero el hígado prácticamente vemos a lesiones hipodensas, ¿ya? Y que no son una ni dos, sino que hay una, ¿no es cierto? Hay 2, 3, 4, 5, 6, hay varias, ¿ya? En el hígado, cortes más abajo las encontramos igual. Y cuando aparecen estas imágenes hipodensas y también mixtas, a veces se tiñen en la periferia o no, eso probablemente sea una lesión ya patológica, que sería una metástasis, ¿ya? Localizaciones secundarias de un cáncer. Después encontramos los traumatismos hepáticos. Estos están asociados a fracturas costales, ¿no es cierto? Acá vemos fracturas costales en la zona. Bueno, para cuando hay traumatismos hepáticos también hay que hacer una ventana de hueso, una ventana de partes blandas y una ventana de hueso. Y la lesión, generalmente los traumatismos también altera al pulmón. Ustedes ven acá, la parte del pulmón tiene un pequeño derrame pleural ahí. Entonces, todo esto se hace con un protocolo de tórax, abdomen y pelvis. Y se hace también filtro para pulmón y filtro hueso. O sea, es un examen bien largo, por supuesto que van a mandar bastantes imágenes. Y si hay traumatismo, hay que tratar de demostrar las fracturas, que aquí se ven algunas irregularidades, pero no se ve muy bien la fractura, ¿ya? Pero el traumatismo hepático propiamente tal es esa lesión hipodensa que se ve ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Que a veces se extravasa contraste cuando hay una rotura completamente, a veces no, y con el tiempo esto se va a ver hipodenso por la lesión que tiene, el traumatismo hepático se ve así hipodenso, no capta contraste, no llega contraste a la zona lesionada, ¿ya? Pero puede llegar también cuando hay una extravasación, aquí no hay extravasación, ¿ya? Eso es, y es una lesión localizada en la zona del traumatismo. Después tenemos dilatación de la vía biliar en un paciente normal, como lo que estamos viendo de arriba, todo esto de acá, la vía biliar se ve prácticamente, entendemos que hay vía biliar intrahepática, aquí aquí hay vía biliar dentro de lo que son el hígado tiene, ¿no es cierto?, estructuras vasculares como las venas, arterias, y también hay vía biliar intrahepática. Pero no se alcanza a visualizar porque esa vía biliar prácticamente mide menos de 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo de la zona. Si es más periférica, es más finita y no se alcanza a visualizar. Pero cuando hay dilatación de esa vía, se puede visualizar en el parénquima hepático, ¿ya? A eso se refiere, ¿no es cierto?, lo siguiente, cuando dice dilatación de la vía biliar. Obstrucción, la indicación más frecuente de la TC es cuando hay obstrucción de la vía biliar, el examen más frecuente es la TC, ¿ya? Se hacen siempre las 3 fases, siempre en hígado, cualquier lesión hepática se hacen 3 fases, inicial solo modificación de valores analíticos, hay una segunda dilatación vía biliar extrahepática, la extrahepática dijimos que era el hepático común y el colédoco, ¿ya? Tercera, dilatación de la vía biliar intrahepática. La intrahepática es prácticamente milimétrica y si es que está aumentado el calibre de las vías biliares intrahepáticas, se van a ver muy bien en el escáner, ¿ya? Generalmente cuando hay dilatación de la vía intrahepática hay también ictericia obstructiva. Ictericia, ¿no es cierto?, cuando el paciente se pone amarillo, ¿no es cierto?
Eso, ¿ya? Causas de una dilatación de la vía biliar, la más común son litiasis biliar, ¿ya? Un cálculo que se impacte a nivel del colédoco va a provocar, ¿no es cierto?, de que toda la zona que está desde el colédoco hacia arriba, hacia atrás, digamos, todo lo que es el conducto colédoco, el conducto hepático común, el hepático derecho, el hepático izquierdo, las vías intrahepáticas van a estar dilatadas porque hay un cálculo que está provocando un tapón, ¿no es cierto?, de salida a la bilis, que la bilis, ustedes saben que sale, llega al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno, ¿ya? También puede causar la dilatación de la vía biliar, la patología tumoral, un tumor de las vías biliares, ¿ya? Que es también puede presentarse una dilatación, ¿ya? Estenosis biliar, a veces por procesos operatorios, ¿no es cierto? Se puede estenosar, ¿no es cierto?, la zona del colédoco. Y procesos también inflamatorios pancreáticos, por una pancreatitis, ¿no es cierto?, provocado por un proceso pancreático. Ustedes saben que el páncreas también, los líquidos pancreáticos desembocan junto con el colédoco a la segunda porción del duodeno, a la ampolla de Vater, al esfínter de Body, ¿ya? Entonces, como los dos están prácticamente conectados, llegan al mismo lugar, si hay un proceso inflamatorio pancreático, también podría alterar, ¿no es cierto?, la vía biliar. Entonces, aquí vemos la vía biliar dilatada, ejemplo, se parece mucho a una metástasis, pero ayudándose con la clínica de lo que es los exámenes de laboratorio y el paciente amarillo, ¿no es cierto? Podemos visualizar acá estos puntos hipodensos, ¿cierto? Son ramas, esos que están acá, ¿no es cierto? Que están bien definidos, ¿ya? Eso es una característica, los conductos biliares dilatados son bien definidos. Son dilataciones de la vía biliar intrahepática, ¿ya? Esta es una vesícula biliar, incluso dilatada, grande también, ¿no es cierto? Porque también es parte del... acuérdense que la vesícula es un reservorio de bilis, y si está todo lo que está por debajo dilatado, como ese que está aquí es el colédoco, todo lo que está en forma, digamos, retrógrada, todo lo que está desde el colédoco hacia atrás, que sería el hepático común, ¿no es cierto?, la vesícula biliar y los conductos intrahepáticos, se dilatan, ¿ya? Entonces es una dilatación total de la vía biliar. Esta es una fase venosa, ¿ya? Ustedes ven el riñón prácticamente completamente contrastado, no solamente en la periferia, sino que en la periferia y en la parte medular, casi, ¿ya? Y lo único que no está contrastado acá es los cálices renales. La colelitiasis. La colelitiasis, ya dijimos en la clase anterior, que el mejor estudio para hacer estudios de cálculos de la vesícula biliar es la ecotomografía. El escáner no lo supera, ¿ya? Puesto que el escáner, lo único que podríamos ver es un cálculo cálcico, pero si hay cálculos no cálcicos, ejemplo de bilirrubina, ¿no es cierto?, como es el caso que está acá la mecha celeste muestra algo que aquí, ese puntito blanco no es el cálculo, sino que el cálculo uno más grande que se ve a la periferia. Como no se alcanza a visualizar bien, se ve siempre, los cálculos biliares se van a ver mucho mejor con una ecotomografía, puesto que la ecotomografía, ya sea cálcico o no cálcico, se va a ver igual como esta imagen que se ve acá. O sea, se ve una imagen hipoecogénica, que es el líquido biliar, la bilis, ¿ya? Esto es la vesícula biliar, y aquí siempre, cuando hay cálculos ya sea eh, eh, cálcicos o no cálcicos, se van a visualizar igual de esta misma forma, ¿ya? Hacen una sombra acústica en la parte posterior, esto es característico de un cálculo. Inmediatamente se visualizan con ecotomografía, ¿ya? En cambio, en el escáner, no, ¿ya? Solamente van a ver estos calculitos, ¿ya? Y en vesícula biliar, este es el menor porcentaje de casos, los cálculos que tengan calcio alrededor del cálculo, ¿ya? Ustedes ven en el centro una zona hipodensa, que el cálculo comenzó así. El cálculo comenzó hipodenso y después con el tiempo se empezó a poner cálcico por la periferia. Pero otros no causan este efecto, hay otros cálculos que siempre son hipodensos, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, el mejor examen es la ecotomografía. Un 10 a un 20% de la población tiene cálculos de la vesícula biliar. O sea, de 10 personas, 2 por lo menos tienen cálculo, aquí en Chile por lo menos, ¿ya? Más frecuente en mujeres. La técnica más sensible para estudiar tus cálculos es la ecotomografía. Es un examen mucho más barato, ¿no es cierto? Y no se introduce medio contraste en el paciente, ¿ya? El TC sensible solamente en litiasis con calcificación, como el caso que se ve acá, ¿ya? La mayoría de los casos de los cálculos de la vesícula biliar no son cálcicos, ¿ya? Entonces serían Profe, hipodensos, ¿sí? y en el caso de que fueran con calcificación, así es preferible 1000 veces la eco.
Sí, pues, porque solamente la eco, el paciente hace diagnóstico más la clínica y el paciente con esto va a pabellón. No es necesario ese escáner, ¿ya? Porque No la necesito vista, irradiarse en eso. claro, y además no se irradia. Entonces basta la eco para que el paciente, esto siempre es operatorio, pues, siempre el paciente tiene que, para un cálculo de la vesícula biliar, tiene que operarse. Pero en la población en Sí, Chile hoy en sí, día, no mucha, se puede vivir con estos cálculos, pero después vamos a ver más adelante que este es un factor también de riesgo para hacer cánceres de la vesícula, que son, ¿no es cierto? Y son bien agresivos, por eso que es conveniente, si ustedes conocen a alguna persona que tiene cálculo biliar, a veces la gente se deja y no se hace ningún tratamiento, hay que operarse, ¿ya? Hay que operarse, y hay que operarse no cuando se inflama, sino que sí cuando están acá, así, sin inflamarse, con la presencia, cuando no están provocando dolor. Es la forma más fácil, ¿no es cierto? Y no tiene riesgo para operarse, ¿no? Ya, porque se puede hacer cuando hay un cálculo, como está este paciente acá en la eco, o como está este paciente acá en el escáner, operarse en este estado, ¿ya? Porque ocurre que este cálculo puede causar una obstrucción biliar y puede causar una colecistitis. Ya es riesgo cuando hay una colecistitis hay que hacer la cirugía abierta. Una cirugía bien, ¿no es cierto?, deja una tremenda cicatriz en el abdomen y es un riesgo también, ¿no es cierto?, de contaminación y todo eso. En cambio, así como está, es una laparoscópica, el paciente se opera en la mañana y en la tarde está de alta, por si acaso, ¿ya? En el hospital. Y el otro día, prácticamente una hospitalización de mediodía, ¿ya? No es complicado. Pero cuando esto se complica es cuando se inflama. Es cuando le dan los cólicos, cuando el paciente no soporta el dolor, ahí, ¿ya? Es recomendable operarse cuando cuando no haya problemas, no esté provocando dolor, ¿ya? Bueno, acá también vemos una imagen en los que vieron quistes renales. Este es un quiste renal en este corte, por si acaso, es un quiste renal. Ven que la cortical no se aprecia y se ve solamente una imagen hipo, eh, hipodensa, ¿ya? Es la densidad del agua. Colecistitis, esto es cuando la vesícula, ejemplo, cuando hay un cálculo biliar, ahí, ahí está un cálculo biliar, está toda la pared limpiecita, ¿no es cierto? Limpia, ni se nota la pared, no hay engrosamiento. Y esto mide, ¿no es cierto?, una medida normal, 5 o 6 centímetros de diámetro. Y si el paciente se comió una comida grasa, estos cálculos generalmente van a quedar impactados acá esto se llama cuerpo de la vesícula, perdón, este es el fondo del cuerpo, el bacinete, ¿ya? El cístico que queda más atrás. Entonces el bacinete es la parte superior de la vesícula, estos pueden quedar atrapados en el bacinete y queda prácticamente la vesícula inflamada, ya en las paredes. Entonces, eso cuando se inflama la pared, pasa esto que se llama colecistitis, ¿ya? La colecistitis es una distensión de la vesícula biliar, ¿ya?, mayor a 5 centímetros de diámetro transversal, ¿no es cierto? Y además se engrosan las paredes, ¿ya? Aquí arriba ustedes ven vesículas que las paredes no se aprecian, son milimétricas, no se nota. Aquí tampoco se aparecen las paredes, pero cuando las paredes se aprecian en un corte de escáner es porque hay una inflamación de la pared. Y ese engrosamiento es a veces mayor a 3 milímetros, ¿ya? Y, y se debe a cálculos en la vesícula o en el cístico, generalmente en el bacinete, ¿ya? Acuérdense la vesícula, la parte inferior, o acá se ve superior, ¿no es cierto? La parte más distal se llama fondo, ¿no es cierto? La parte central, el cuerpo, y la parte esto que está en la parte más estrecha, se llama bacinete, y la parte ya donde se drena el líquido hacia el colédoco, hacia el hepático, perdón, se llama cístico, ¿ya? A veces se impactan ahí. Esa es la parte, digamos, que causa la colecistitis. Ahí, cálculos impactados en el cístico o en el bacinete. Bueno, colecistitis agudo, las complicaciones son que esas paredes que son gruesas, perdón, que son podríamos decir la palabra duras, ¿no es cierto? Paredes que tienen una firmeza, con la colecistitis se pueden debilitar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas paredes pueden tener un empiema, que es una infección, ¿no es cierto?, de las paredes. Puede haber gangrena, que es una complicación de una infección, y se puede perforar, ¿ya? Cuando se perfora ya eso es un cuadro netamente contaminante del peritoneo, ¿no es cierto? Puede haber una peritonitis por una colecistitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, esas son complicaciones que pueden haber. Y también puede haber una colecistitis enfisematosa, toda la pared infectada. Colecistitis, ahí tenemos una vesícula biliar, mide más de 5 centímetros el diámetro, ¿ya? Bueno, este es el fondo, este es el cuerpo, y acá está el bacinete, ¿ya? Y aquí se ve una zona, al parecer, todo lo que... Ah, y lo otro que aquí no tiene el texto, que cuando siempre hay inflamaciones,
la grasa, en este caso peritoneal, se engrosa, perdón, se aumenta en densidad. Esta es la vesícula, hay un engrosamiento de la pared, ¿ya? Aumento de tamaño, y vean cómo está la grasa, ¿ya? Esto es característico en la colecistitis. Este paciente, cuando ya tiene una colecistitis aguda, incluso hay que esperar que se desinflame para poder operar, pero si hay una complicación, si hay una ictericia, hay una complicación generalizada en el paciente, hay que hacer una cirugía abierta, ¿ya? Que es lo que hay que evitar, ¿ya? Una cirugía abierta significa una cicatriz ahí en el hipocondrio derecho, más o menos de alrededor de unos 10 centímetros, ¿ya? Y es complicado, ¿ya? Entonces, importante, si hay cálculo biliar, operarse cuando la vesícula no tiene problema. O sea, tiene solamente los cálculos. Carcinoma de la vesícula biliar. Esta es una complicación de los cálculos biliares, ¿ya? O sea, pueden haber otras causas, pero una de las causas preferentes es cuando la vesícula tiene cálculo, ¿ya? Carcinoma de la vesícula biliar. Un cáncer de la vesícula biliar. Neoplasia más frecuente en el tracto biliar. Quinta en frecuencia del tracto digestivo, ¿ya? Vale decir que si el primero lo tiene el cáncer gástrico, el cáncer de colon. Este es el quinto en frecuencia de todas las lesiones tumorales malignas del tubo digestivo, del tracto digestivo. Bueno, la colelitiasis más la colecistitis crónica son un factor de riesgo, ¿ya? La colelitiasis más la colecistitis crónica, ¿no es cierto? Colecistitis crónica, digo, no, pueden ser un factor de riesgo más frecuente para que esa vesícula haga un cáncer, ¿ya? Hay unas vesículas de porcelana que son vesículas con, aquí no está el caso. Vesícula de porcelana es una vesícula con paredes calcificadas, ¿ya? Que eso es crónico, ¿ya? Los hallazgos en TC, masa que reemplaza la vesícula, aquí no hay vesícula, es una masa que reemplaza y generalmente se invade la parte del hígado, ¿ya? Engrosamiento aislado, difuso de la pared, masa intravesicular generalmente, sin contraste, son hipodensos, con contraste captan contrastes, ¿ya? Y también pueden haber unas zonas heterogéneas porque a veces hay una necrosis central, eso no se tiñe, pero el tumor propiamente tal, las paredes se van a teñir, ¿ya? Con contraste, se van a contrastar, ¿no? Pero cuando hay necrosis es heterogéneo porque las necrosis no se contrastan. Páncreas, anatomía. Siempre los cortes desde arriba hacia abajo, lo primero que se ve, si uno está cortando desde la parte craneal a caudal, lo primero que se ve es la cola, ¿no? La cola, ahí está la cola, después se ve el cuerpo, ¿no es cierto? Aquí se ve la cola. Perdón, después se ve digamos, el cuerpo y la cabeza. Esto es la cabeza, ¿ya? Del páncreas. En los cortes más inferior, eso se ve en la cabeza, ¿ya? Esa es la cabeza. Si yo quiero ver completamente el páncreas, generalmente uno hace una reconstrucción post-proceso y hace una oblicua, desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Yo puedo ver en un corte, en el post-proceso, una oblicua para ver todo el páncreas completo, ¿ya? El cuerpo, perdón, la cola está más arriba y la cabeza está más hacia inferior. Es por eso que esos cortes se ven acá. Ahora, hay que entender siempre que la cabeza del páncreas abraza a la vena mesentérica superior y a la arteria mesentérica superior que está más abajo, ¿ya? Y a la vez, el mismo páncreas está abrazado por el duodeno. Eso que está ahí es el duodeno, ¿ya? Eso que está ahí es el duodeno, ¿ya? Estamos hablando de la cabeza, ¿ya? La cabeza también tiene un proceso uncinado, que es de la cabeza, esta zona que está debajo de la vena mesentérica superior, que es arriba, ese es el proceso uncinado de la cabeza pancreática, ¿ya? Lo ideal ver para visualizar, esto está en fase portovenosa, ¿ya? Podemos, ¿no es cierto?, decir que la más importante casi de las tres fases es la fase portovenosa, porque es una de equilibrio, yo puedo ver, digamos, los vasos, tanto la arteria y las venas contrastadas. Entonces, para lo que es páncreas, generalmente, bueno, estoy viendo también la vena mesentérica superior contrastada, que es esa de arriba, ¿no es cierto? Cosa que en la fase arterial yo solamente visualizo contrastado la arteria mesentérica superior, y esta prácticamente pasa desapercibida porque pasa a tener la misma densidad de la cabeza pancreática. En cambio, cuando está en la fase venosa, la densidad de la vena mesentérica se hace notar, se hace contrastar y da un contraste distinto al otro, ¿ya? Cabe destacar también que estos exámenes son antiguos, puesto que hace como 10 años atrás, todos los exámenes de abdomen se hacían con contraste oral. Ya ustedes ven presencia de contraste oral en el intestino. Acá específicamente es yeyuno, ¿ya? Todo esto que está acá es yeyuno. Bueno, páncreas, lesión quística. ¿Cómo vemos la cabeza aquí? Aquí está, la cabeza del páncreas, que era esto, ¿no es cierto? Que era hiperdenso. Acuérdense, acá está la cabeza pancreática aquí, esa es la cabeza pancreática hiperdensa, ¿ya? Abrazando a la mesentérica superior, acá hay una zona hipodensa.
Y la pared que está sana, la pared es solamente lo que está sano de esta zona, ¿ya? Y todo lo que está en el centro de la cabeza, ocupa prácticamente el 90% de la cabeza del páncreas, es una lesión quística. Todos los quistes, tanto en quistes hepáticos, quistes del vaso, ¿cierto? Quistes renales, tienen esta densitometría, igual, parecida, ¿ya? Son líquidas, ¿ya? Densitometría, si usted le colocan acá un rollo y mide la densidad, le va a dar 0, le va a dar 1, 2, 3, 4, 5 unidades sample, ¿ya? Ahí tenemos el quiste, ¿no es cierto? Un quiste de la cabeza pancreática, es una fase venosa. Aquí estamos en cortes jornales, ahí está la cabeza, ahí está el quiste. Eso que abraza por el lado, acá se ve claramente el duodeno por afuera. Acá está el duodeno que abraza toda la cabeza, ahí está haciendo la C. Esta es la segunda porción, tercera y se alcanza a ver la cuarta, ¿ya? Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una lesión, ¿no es cierto? Una inflamación del páncreas en general, ¿ya? El diagnóstico es clínico, por si acaso. La imagen me ayuda a caracterizar, ¿no es cierto?, el grado de pancreatitis. Hay un grado 1, o sea, grado A, B, C, D, E, ¿no es cierto? O 1, 2, 3, 4, 5. Y esa pancreatitis tiene una categorización, una clasificación de Baltasar. Ahí el alumno que mandó el trabajo, esos temas también algunos de esos temas los voy a elegir y los voy a los voy a subir como materia, ¿ya? Aquí la pancreatitis se categoriza y para categorizarla, ¿no es cierto?, hay que hacer el escáner, ¿ya? Y dice, el diagnóstico es clínico. Un médico general podría diagnosticar la hepatitis con los síntomas del paciente. Generalmente los pacientes tienen un estado nauseoso, vomitan todo, ¿ya? No pueden comer nada prácticamente. Y si le hacen exámenes de sangre, todo lo que tienen se refiere a la función renal, o sea, la función pancreática, como la amilasa, la lipasa, son valores elevados. Por lo tanto, con ese examen más la clínica del paciente, el médico hace un diagnóstico. Por eso dice el diagnóstico es clínico. Pero le va a pedir siempre un escáner para categorizar esa pancreatitis, ¿ya? Bueno, los hallazgos los hallazgos, ¿cuáles son los hallazgos en TC? Aumento focal o difuso de la glándula, aquí se ve la cola, y por la periferia se ve ya algo alterado, ¿ya? Aquí se ve una colección líquida, que también es una alteración de la zona pancreática, ¿ya? Disminución de la densidad habitual, ¿cierto? De 20 a 25 UH por edema, eso es un edema, ¿ya? Por eso que aquí en esta zona baja la densitometría. Márgenes de glándulas se ven borrosos. Bueno, acá está. La cola se ve bien, acá, pero la zona de la cabeza yo no alcanzo a visualizar el margen, el contorno, ¿ya? Hallazgos TC, peripancreático, borramiento, desfiguración del plano graso. El plano graso que generalmente se aumenta en densitometría. Todas las zonas inflamadas de la zona abdominal, generalmente los planos grasos que están alrededor de la glándula o alrededor del órgano que estamos estudiando, se ven aumentados en densitometría, ¿ya? El cruzamiento de los planos aponeuróticos, bueno, generalmente a veces se ve aquí la fascia, que separa la parte del retroperitoneo. Hallazgo en TC, complicaciones, a veces hay colecciones líquidas, necrosis, abscesos y pseudoquistes, ¿ya? Cuando aparecen esto ya debe ser un Baltasar C o D, ¿ya? Está muy aumentada la grasa y ahí aparecen colecciones líquidas alrededor, ¿ya? Entonces, eso ya marca esto, ¿ya? Acuérdense que también la pancreatitis puede dar también un cuadro un cuadro como secundario a la misma pancreatitis, puede dilatarse la vesícula biliar y causar una colecistitis también, ¿ya? Porque acuérdense que los líquidos biliares drenan a la segunda porción del duodeno y es donde también drena el líquido pancreático, ¿ya? Vaso, la anatomía. El vaso generalmente mide hasta 12, es homogéneo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí se ve un tamaño normal. Y miden 12, en el diámetro más largo, miden hasta 12 centímetros, ¿ya? Cuando miden más de 2 centímetros ya es una esplenomegalia. El vaso tiene... en el vaso también pueden ver dos vasos, un vaso grande y un vaso pequeño. Y ese vaso se llama accesorio, es una variante anatómica, no tiene nada de patológico. Que existan en un paciente dos vasos, pero generalmente uno más grande y el otro pequeño, ¿ya? También pueden haber lobulaciones, en este caso son bordes lisos, ¿no es cierto?
y poder ver también migración esplénica. Puede que no la encontremos en el hipocondrio izquierdo, puede haber migrado un poquito más abajo, eso es también una variante nomás, ¿ya? La esplenomegalia es cuando el eje longitudinal, desde arriba hacia abajo en el plano coronal, el, el, mide más de 12 centímetros, ¿ya? Bajo el margen, está debajo del marco costal o el polo inferior renal, ¿ya? Causas más frecuentes, más comunes, infiltración celular, linfomas en leucemia, e infecciones, la mononucleosis, ¿ya? Y origen vascular, hipertensión portal. El vaso generalmente es bastante improbable que se lesione, es un porcentaje mínimo las lesiones del vaso, por si acaso, ¿ya? Lesiones esplénicas focales. Quiste es lo más frecuente, ¿ya? Entonces un quiste del esplenio o del vaso, ¿ya? Área hipodensa, de forma de cuña, no causan efecto de masa, atrofia, ¿ya? Eso es lo más común que podemos encontrar. Quiste. Estómago, anatomía. Acuérdense que el estómago tiene una bolsa, ¿no es cierto? De grandes dimensiones. Para estudiar el estómago tenemos que dar agua a tomar al paciente, aquí no está replegado el estómago, pero el estómago tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene una curvatura menor, curvatura mayor, y la zona más distal que es esto se llama antro. Y la estrechez que separa el estómago del duodeno se llama píloro, ¿cierto? Y después viene lo que se denomina primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal, ¿ya? Entonces ahí tenemos el estómago. Para hacer estómago, vuelvo a repetir, tiene que estar distendido. Si ustedes le piden un escáner de estómago, o sea, perdón, un escáner de tórax, abdomen y pelvis, aparece esta imagen así, hay que repetirla, ¿ya? Hay que, inmediatamente acostado, se le puede dar al paciente a tomar agua así acostadito para no hacerlo sentar y no perder el centraje. Se le hace tomar unos 2, 3, 400 cc de agua, un vaso lleno de agua para que esto se expanda, ¿ya? Cuando hay lesiones del hígado, ¿ya? Y esto va a dar una densitometría líquida, ¿no es cierto? Y vamos a poder evaluar las paredes, ¿ya? Paredes engrosadas en el contorno, en las paredes del estómago, nos darían, digamos, por ahí un tumor del estómago, ¿ya? Entonces hay que ver bien las paredes. Y para ver bien las paredes, el estómago tiene que estar lleno de agua. Intestino. El intestino, acá vemos en la imagen el intestino delgado, ¿ya? Es poco, el intestino delgado es, de hecho no les mandé a hacer el trabajo de investigación del intestino delgado porque son infrecuentes las lesiones del intestino delgado. Las más frecuentes son del intestino grueso, ¿ya? Bueno, acá el intestino delgado o el grueso, si me dicen a mí con qué técnica mejor estudiarlas, generalmente mejor estudiarlas con contraste oral, a pesar de que es una técnica ya obsoleta, pero si hay que buscar lesiones del intestino, a mi parecer es mucho mejor que el paciente haya ingerido líquido, o sea, agua con contraste yodado, y se da esta imagen, ¿ven? Entonces, cualquier cosa, si yo observo alguna anomalía de llene de estas cavidades, me podría dar mejor el informe, la imagen, me podría mostrar mejor la lesión, ¿ya? Con un paciente con contraste oral. ¿Sí? En este caso son imágenes con contraste oral. Intestino delgado. Tumores intestinales. Bueno, dentro de los tumores intestinales, el más frecuente del intestino es el del intestino grueso, ¿ya? ¿Qué lesión del intestino grueso? Ubicada generalmente tumores del ciego, ¿ya? En la zona de cecal, que es la primera porción del colon, ¿no es cierto? El grueso, es la zona que preferentemente puede haber tumores, ¿ya? Las neoplasias B y M del intestino delgado son infrecuentes, ya dije, ¿no es cierto? Lo anterior del intestino delgado son infrecuentes. Eso intestino delgado es casi infrecuente. El colon, el adenocarcinoma es el más frecuente y se ubica generalmente ¿dónde? En el ciego, ¿ya? Importante valorar extensión extravoluminal, afectación de estructuras adyacentes, diseminación linfática, si hay metástasis, ¿no es cierto? Diseminación hematógena y siembra o depósito de células peritoneales, ¿ya? Siempre hay que ver tanto el tumor como la lesión, las zonas peritoneales, ¿no es cierto? Hay linfonodos acá que pueden estar comprometidos, para eso es el escáner. El escáner, uno, me va a evaluar la masa y también me va a evaluar si acaso hay linfonodos en el peritoneo, en el peritoneo y también linfonodos en la gran cadena, ¿no es cierto?, aorto-cava. Acá alrededor de esta hay bastante estructuras del sistema linfático que hay que evaluarse, ¿ya?
Sí están aquí, por lo menos se ve mantenido toda esa zona, no hay linfonodos de gran tamaño, pero sí hay la presencia de algunos menores. Todos esos puntitos que están alrededor de la vena cava son linfonodos, pero no alcanzan a medir 1 centímetro. Por lo tanto, esos que están ahí son linfonodos que no alcanzan a medir 1 centímetro. ¿Dónde está la lesión? Acá está la razón por la cual yo le digo que es mejor dar un contraste oral que dar agua cuando hay lesiones en el intestino grueso. Pero para esto también es un poco incómodo para el paciente porque el contraste hay que darlo 4 horas antes. 3 horas a 4 horas antes del examen. Puesto que a las 3 horas recién llega el contraste, un contraste que usted tomó oral, recién a las 3 horas puede llegar al intestino grueso, que es este que está acá. Entonces lo que ustedes ven en el centro es el lumen, es el lumen del intestino donde está el contraste, ¿ya? Que es contraste oral. Todo lo que está desde la zona densa hasta la periferia es pared del intestino. Y esa pared está engrosada en tamaño, ¿ya? Todo eso está engrosado, ¿ya? Ese engrosamiento es un tumor, ¿no es cierto?, de la pared, o sea, una gran masa de las paredes del ciego, ¿ya? Eso me da una imagen tumoral. Eso es la imagen tumoral del ciego, ¿ya? Esto está replegado, ¿no es cierto?, porque hay una zona más estrecha y ahí está pasando el contenido, en este caso el bario, perdón, el agua de yodo, ¿cierto? Yodo, que está pasando por acá, y por la periferia se ve, digamos, la masa. Todo eso es un engrosamiento de la pared. Y aparte vemos linfonodos de pequeño tamaño. El paciente se puede operar y hacerse una quimioterapia y, ¿no es cierto?, hay que sustraer esto de la zona, de la masa completa, y hay una cirugía ahí, un protocolo para esa cirugía, ¿ya? Divertículos o diverticulitis. ¿Qué causan los divertículos? Son, ¿no es cierto? Ya hemos hablado con cansancio respecto al divertículo. Acá no se ve la imagen del divertículo propiamente tal. Esto ya es una complicación. Los divertículos, cuando hay aparición de divertículos en el intestino, se llaman diverticulosis. Es un intestino que muestra un divertículo, ¿cierto? Que es una saliente como esta que se ve acá arriba. Y cuando no están inflamados, no causan problemas, ¿ya? Pero cuando se inflaman pasa esto, que está acá en pantalla, ¿cierto? Y se llama diverticulitis. Diverticulitis es una inflamación de los divertículos que tienen algunos pacientes que tienen diverticulosis, ¿ya? ¿Qué es lo que es el diverticulitis? Es un engrosamiento de la pared intestinal. Acá ustedes ven engrosamiento de la pared, al igual que el tumor que veíamos anterior, pero aquí se ve más aspecto de masa porque esto es más irregular, ¿ya? Acuérdense, las masas son más los trayectos, los bordes acá de la zona del lumen, por lo menos en la parte del lumen, son más desordenados, ¿no es cierto? Irregulares, ¿ya? Acá esto es regular, esto es el lumen, ¿ya? Esto es acá se ve el interior del intestino, por lo menos tiene aire, eso también es un contraste negativo, pero no se le dio, sino que afortunadamente justo hay aire. Y ustedes ven que el borde es más liso, un borde liso, pero está engrosada la pared, ¿ya? Eso se llama engrosamiento de la pared. Aquí está la presencia, esos son los divertículos, y acá hay una complicación ya. Entonces, engrosamiento de la pared intestinal puede ser focal, circunferencial, acá está en forma de circunferencia, ¿no es cierto? Masa de partes blandas, ¿ya? Pericolónica, densidades lineales que cruzan la grasa. Hay por fuera, digamos, lo mismo que en cualquier inflamación, la pared se engrosa, ¿ya? Y todo lo que es la grasa en este caso del intestinal, perintestinal, se engrosa también, ¿ya? Tractos lineales, fístulas, abscesos verdaderos. Al diagnóstico se necesita siempre el apoyo clínico. Por eso que es re importante acá que los pacientes en escáner hagan una ficha clínica, ¿ya? Y en esa ficha clínica hay que anotar las dolencias que tiene el paciente, cuánto es el periodo, ¿no es cierto? El sexo, el hombre, mujer, si ha sido operado o no ha sido operado. Toda esa clínica, todo ese apoyo, eso se le da al médico radiólogo, al que va a informar para que haga un buen diagnóstico, ¿ya? Eso es importante decirlo en los escáneres. En el escáner siempre tiene que haber un buen apoyo clínico, porque el radiólogo no ve al paciente, el profesional que ve al paciente es el tengólogo médico, ¿ya? El que hace el examen. Y es el tengólogo el que tiene que aportarle los antecedentes al radiólogo para que haga un buen diagnóstico, ¿ya? Acá se ven paredes engrosadas. Hay divertículos, esos que están ahí, alumnos, esos 3 puntitos que tienen en este caso, tienen aire, esos son divertículos, 1, 2, 3, pero siempre no hay 3 ni 10 divertículos en un paciente que tiene divertículos, son decenas de divertículos, y ubicados acá se vieron axial el corte, o sea,
por fuera del lumen, ¿no es cierto? Pero hay unos que están adelante y atrás del corte, por lo tanto eso no lo podemos visualizar en un escáner, en corte axial, lo podemos sí visualizar en corte sagital o coronal, pero estos se dieron en corte axial. Pero ahí está el engrosamiento de la pared también, ¿ya? Y ahí también siempre se engrosan también las zonas de la grasa peri alrededor de, ¿ya? Diverticulitis. Acá está el colon, este colon sigmoides está completamente inflamado, ¿ya? No se ve el lumen. Acuérdense, el lumen siempre tiene que ver aire, uno tenemos que ver aire y tenemos que ver heces fecales. En este caso no se ve ni aire ni heces fecales, sino que toda la pared del intestino está inflamada, ¿ya? Esto de acá. Y esto de acá también. Este es el colon sigmoide. Preferentemente las diverticulitis se dan en esta porción de intestino, ¿ya? Pueden estar también ubicadas en la zona como vimos anterior. Este es el ascendente, este es el sigmoide, la zona más habitual, y este es el sigmoide, ¿ya? La zona más habitual de las diverticulitis son del sigmoides. Es un dolor de la fosa ilíaca izquierda generalmente, ¿no es cierto? Al palpar acá, la zona abdominal igual se palpa, el paciente va a sentir un dolor extremo fuerte, ¿no es cierto? Eso es clínico, ¿no es cierto? Y cuando uno hace el examen, generalmente encuentra estos hallazgos. Engrosamiento de las paredes, aumento de la densidad de la grasa alrededor de la lesión, ¿ya? Es una diverticulitis. También es grave porque aparte de engrosar, se debilita la pared y se puede romper, ¿ya? Y si se rompe, ¿qué pasa? El contenido gástrico, que está, a veces hay infecciones, ¿no? Por acá, ¿no es cierto? A veces hay pus también. Ese contenido intestinal puede pasar al peritoneo o causar una peritonitis. Por lo tanto, también es grave ese diagnóstico, ¿ya? Apendicitis aguda es otro diagnóstico grave también, ¿ya? Aumento del diámetro transverso. Se habla de un aumento del diámetro transverso cuando este es mayor a 6 milímetros. Importante, ¿ya? Bueno, la apendicitis también se puede hacer una ecotomografía, siempre y cuando el apéndice se ubique, digamos, en una ubicación lateral al ciego, ¿ya? Pero cuando el apéndice tiene una ubicación retrocecal, por detrás, ningún ecotomografista lo va a poder visualizar una apéndice. Por eso que hoy en día se recomienda hacer un escáner, ¿ya? Engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 milímetro. La pared, estamos hablando de la pared, ¿no es cierto? Realce anormal y heterogéneo de la pared. El edema submucoso o estratificación, lo que configura el signo del target o de la diana, ¿ya? Los apendicolitos, están presentes en un 20-40%, no siempre aparecen, que son calcificaciones del apéndice. De los casos, sin embargo, cuando es así, aumenta el riesgo de una perforación. Cuando hay calcificaciones dentro del apéndice, puede aumentar el riesgo de una perforación. Se perfora el apéndice, cualquier zona de intestino que se perfore se llama después peritonitis, y eso es grave. Bueno, acá tenemos el apéndice. En condiciones normales prácticamente miden 3-4 milímetros, ¿ya? Y si mide más de 6 milímetros es apendicitis, perdón. En clase les mostré un paciente con apendicitis, ¿se acuerdan? En el laboratorio. Y acá está una imagen parecida. Este es el apéndice. Este justo está detrás del intestino. Esto jamás se va a poder visualizar a pesar de que sea un buen ecotomografista, no lo va a poder visualizar porque el intestino con heces fecales y con aire es lo que más distorsiona los ecos, ¿ya? Por lo tanto, el sonido cuando pasa por un órgano que tiene gases o heces fecales sólidos es lo que más interfiere. Por lo tanto, si la ubicación del apéndice está por detrás del intestino, no se va a poder visualizar bien por una ecotomografía. Por lo tanto, el examen a elección ahí sería un escáner, ¿ya? Ahí está completamente engrosada la pared, midiendo más de 6 milímetros, ya es una apendicitis, más la clínica. Esto también lo ayuda mucho la clínica, ¿ya? Y este es el corte prácticamente paralelo al apéndice, y aquí está, el apéndice se puso axial, acá, es un corte axial al apéndice, ¿ya? Ahí están las paredes engrosadas, más de 1 milímetro, y en el centro hay una zona hipodensa, que debería ser líquido, ¿ya? Pero toda la pared densa que se ve por la periferia, como una rojita, eso es una pared engrosada. Hernias. Estos son hallazgos, ¿ya? Bueno, puede haber acuérdense, la más frecuente son la umbilical, un ombligo que esté más de esto, un ombligo donde, digamos, tiene un diámetro normal, pero eso a veces con la edad se debilita el ombligo y eso genera
una debilidad, un debilitamiento, y por lo tanto todo lo que está en el peritoneo como que sale por fuera del ombligo. Y eso se llama hernia umbilical. Y lo que ustedes ven acá es un asa intestinal fuera del peritoneo. O sea, ahí está la pared abdominal, este es el ombligo, y prácticamente hay salida del contenido, en este caso intestino, hacia fuera de la pared abdominal. Y eso se llama hernia. Hernia umbilical, por la ubicación, pueden haber hernias, las que están abajo, inguinales, que están acá. Y después están las hernias que están más abajo, las ingocrurales, ¿ya? Que son más inferiores. Estas son prácticamente ingocrurales, que están al lado sobre el testículo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es una debilidad muscular? Y a través de esa debilidad muscular, pero la piel y la grasa se mantiene, ¿ya? Entonces, solamente el músculo, y ese músculo deja extravasar, en este caso, contenido del peritoneo, que son las zonas intestinales, ¿ya? Acá también, eso es intestino, que está fuera de la parte muscular. Los cortes de arriba no muestran la hernia, sino que está en la parte baja, ¿ya? Ahí está. Igual, acá hay hernia y acá hay hernia. Y esa, de preferencia, hay que operarla, ¿ya? Mientras no haya una obstrucción, mientras esto no se estrangule, no se rote y haga una estrangulación, la estrangulación va a ser una complicación, ¿no es cierto? Y va a generar lo que se llama una obstrucción intestinal. En estos casos, no están obstruidos, o sea, solamente está la hernia y no hay obstrucción, pero hay que operarlo, ¿no? Porque pueden causar una obstrucción intestinal. Litiasis renal, ¿ya? La litiasis renal, en Arica sobre todo tenemos un gran índice de pacientes con litiasis renal, que hacen, ¿no es cierto?, cólicos renales, ¿ya? Y hay que tener un conocimiento de que hay cálculos radiopacos y cálculos radiolúcidos, ¿ya? A los rayos X, ¿ya? Un aspecto radiopaco indica una composición cálcica, siempre la presencia de calcio. Y esos cálculos generalmente son de oxalato de calcio, ahí está el calcio, fosfato cálcico, ¿ya? O carbonato de calcio. Teniendo calcio, van a ser visibles en un escáner, bien visibles, ¿no es cierto? Hay un cálculo en el uréter, ahí, ¿no es cierto? Ahí están los riñones derecho e izquierdo. Y para hacer el protocolo para litiasis renal es un escáner simple que se llama Pilotac, ¿ya? Y si hay complicaciones, se puede hacer una Urotac, pero lo más simple es un Pilotac, ¿ya? En la cual la única preparación es tomar agua para distender la vejiga, porque hay que estudiar riñones, hay que estudiar ureteres y hay que estudiar vejiga, ¿ya? Eso es lo único que se hace para preparación para hacer una Pilotac, ¿ya? Ven ustedes que el paciente no tiene contraste, tanto endovenoso, no se ve ninguna estructura vascular, solamente SIM y el cálculo se ve inmediatamente, ¿ya? Los cálculos ligeramente radiopacos son ligeramente radiopacos, o sea que no son ni opacos ni hipodensos, son de cistina, fosfato amónico, magnésico o ácido úrico, con cantidades variables de calcio, ¿ya? Los cálculos radiotransparentes están compuestos de ácido úrico, uratos y santina. Y cistina me faltó acá. Ah, no, cistina está acá arriba, ¿ya? Pero son radiotransparentes prácticamente, ¿no? Se visualizan con los rayos X. Pero esto era cuando era la radiología clásica, en una radiografía simple. Hoy en día, al incorporar mayor cantidad de información en el escáner, en este caso unidades Anfield, estos tienen igual unas unidades Anfield mayores a los vasos, las estructuras, digamos, del abdomen, tanto el intestino, de algún vaso, por lo tanto van a ser radiopaco también en un escáner, ¿ya? Mientras más sensible el escáner, mejor se van a visualizar este tipo de cálculos, ¿ya? Los cálculos coraliformes, estos están formados a menudo por estrubita y cistina. Los coraliformes, alumnos, por si acaso, son los cálculos que están en el riñón, ¿ya? Y hacen, digamos, toda la forma de los cálices renales y la pelvis renal. Prácticamente toda la zona, la cavidad, la zona cavitaria, ¿no es cierto?, del riñón, que son los cálices, la pelvis renal, se forman este cálculo, que se llama coraliforme, ¿ya? En el cólico nefrítico complicado, la urografía fue prueba diagnóstica de referencia. Sin embargo, en los últimos años, ¿ya?, la tomografía, TC, helicoidal sin contraste, se ha introducido como una alternativa rápida sin necesidad de usar contraste yodado. O sea, lo que quiere decir acá, ¿no es cierto?, que la pilografía era, cuando no existía el escáner, era el examen de preferencia para ver cálculos renales. Pero en la pilografía se hacía inyección de medio contraste en la vena. Hoy en día,
con la incorporación de la técnica de tomografía computada, no es necesario colocar contraste endovenoso para ver algún cálculo renal, ¿ya? Por lo tanto, se hace de elección una piel o TAC. Nódulos suprarrenales. Nódulos suprarrenales. Alumnos, me hacen acuerdo cuando sean las 4, ¿ya? Para terminar la clase, porque el otro día me pasé en la hora, ¿ya? Bueno, acuérdense dónde estaban las suprarrenales, sobre los riñones, son unas invertidas, acá hay una, y esta no se ve, por lo tanto, esto no es riñón, no se tiñó, esto es una masa, una zona nodular grande, ¿no es cierto? Por la ubicación que tiene, es en el espacio donde están las suprarrenales, por lo tanto, decimos, vamos viendo acá, esto es una tremenda masa, y aquí aparece el polo superior, ahí mira, recién. O sea, ese polo superior está como comprimido o está desplazado hacia la parte inferior. Este es el polo superior, ¿ya? Acá se ve el polo superior y se ve la masa. Por lo tanto, decimos que esta es una masa. ¿De qué parte? De la suprarrenal. ¿Ya? Cuando hay un estudio de masa de la suprarrenal, aquí por lo tanto, alumnos, acuérdense del, del protocolo de ITMS, donde la más tardía es cuando hay un tumor de estos, de la suprarrenal. La más tardía, la tardía generalmente se toma a los 3 minutos, pero cuando hay uno de estos nódulos se toma entre los 7 y los 10 minutos la tardía, porque el comportamiento del contraste tiene un comportamiento los tumores suprarrenales distinto cuando están, prácticamente se contrasta más tardíamente, ¿ya? Entre los 7 a los 10 minutos. ¿Ya? El contraste perdón, los nódulos suprarrenales. Que es este. Ese nódulo, ese nódulo, ese nódulo, ese nódulo, y acá recién aparece el polo superior, que es el que está tiñéndose ahí, y ahí está teñido. Ese es el que está, digamos, contrastado. ¿Ya? Esta es una fase venosa. Ascitis, vuelvo a repetir lo anterior, ¿no es cierto? Este es un hígado que no está tan dañado como el anterior, ¿ya? Como cuando mostramos cirrosis, ¿ya? Es un hígado también tan pequeño, de pequeño tamaño. Y ascitis, acá encontramos, ¿no es cierto?, líquido peritoneal. La ascitis ya tiene múltiples factores, pueden ser tumorales a veces, ¿no es cierto? Pueden ser por problemas hepáticos, problemas renales, entonces esto es una complicación y tiene múltiples causas, ¿ya? Pero la presencia de líquido en el peritoneo se llama ascitis y es fácilmente identificable, ¿ya? Se identifica porque en las zonas, ¿no es cierto?, alrededor de los órganos se ubica este líquido, ¿no? Líquido peritoneal. Lo que no se ha afectado siempre es el retroperitoneo. Acuérdense que el retroperitoneo tiene una separación natural, ¿no es cierto?, con el peritoneo. Solamente la parte anterior y siempre el retroperitoneo acá se mantiene no lleno de líquido. Acuérdense, el líquido llega hasta ahí solamente, hasta la fascia. El líquido llega hasta ahí y no llega hasta la parte posterior. Solamente está en el peritoneo. El peritoneo está ubicado acá adelante. Adenopatías retroperitoneales. Ya, el peritoneo sexto y el retroperitoneo también pasa por delante de los grandes vasos. Esto que está acá corresponden a ganglios calcificados, ¿no? Ahí ven ganglios calcificados. Bueno, acá pueden ser no calcificados. En todo caso, cuando están calcificados, cuando están ganglios calcificados, eso ya es signo de benignidad, benigno, ¿ya? Porque se calcificaron, se atrofiaron. Hay que tener ojo cuando no están calcificados. Pero esto ya se denomina una adenopatía periaorto-cava, ¿no es cierto? Alrededor de la cava y de la aorta, eso se llaman adenopatías periaorto-cava o también retroperitoneales, ¿ya? Ganglios peritoneales, calcificados en este caso. Sea de ovario. El ovario les dije que en los escáneres, generalmente cuando el paciente no tiene patología ovárica, no se visualizan fácilmente. Generalmente ya se pasan desapercibidas y solamente aparecen cuando hay ovarios patológicos, en este caso un crecimiento atípico del ovario, o cuando hay, claro, cuando hay ovarios también tipo quísticos, ¿ya? Que tiene una hipodensidad. Pero cuando están normales, prácticamente la densidad es muy parecida a la zona intestinal y por lo menos acá el izquierdo no lo veo, o si está, no se alcanza a visualizar, ¿ya? Pero el derecho tiene una gran masa acá, ¿ya? Ovario aumentado de tamaño, predominantemente sólido, ¿ya? Ahí hay una captación heterogénea, quistes con nódulos murales o tabiques gruesos, adenomegalias, alrededor, ahí hay unos linfonodos por la periferia, carcinomatosis peritoneal, el peritoneo a veces se ve todo denso, ¿ya? Denso.
ascitis, aquí no se ve ascitis por lo menos. Metástasis pueden dar, digamos, los de varios pueden dar metástasis al hígado, al pulmón, la pleura, las glándulas suprarrenales, al vaso, a los riñones, al tejido subcutáneo o al encéfalo, ¿ya? Pueden haber lesiones, son bastante agresivos los cánceres ováricos, ¿ya? Teratoma, esto es benigno, ¿ya? Los teratomas o quistes dermoides, ¿no es cierto? Son, ahí está, o quistes dermoides, son tumores del estado embrionario prácticamente, neoplasia ovárica más frecuente, esto es benigno, ¿ya? 95% teratoma son quísticos o maduros o quistes dermoides. El 1% de los teratomas inmaduros se comportan como lesiones malignas. Solamente el 1% puede ser maligno, el 95, el 99% son benignos, ¿ya? Los quistes dermoides generalmente son tumores hay piel, hay grasa, a veces se encuentran hasta estructuras de piezas dentarias en el interior de ese quiste, ¿ya? De ese teratoma, ¿ya? Ese de ahí es una pieza dentaria al parecer. Tumor del útero. Dentro de la pared uterina podemos encontrar un tumor que también, si tiene contraste, capta contraste, ¿ya? Hay un aumento de tamaño del útero, porque el tumor es el que aumenta el tamaño uterino. Distensión de la cavidad pélvica uterina con contenido denso, esto es denso, ¿ya? Y hay una zona hipodensa a veces que eso puede ser un hematoma, un coágulo, o puede ser también un absceso, ¿ya? Pared engrosada, hipertrofia endometrial puede ser un precursor. CA de vejiga. Esta es una vejiga, ¿ya? Y tenemos ahí una zona, digamos, la hipodenso es el lumen, es la orina, ¿no es cierto? Y una pared engrosada. Todo esto, esa pared engrosada, todo esto, ¿no es cierto?, demuestra que esto es el tumor de la pared de la vejiga. La pared de la vejiga prácticamente es aquí milimétrica, ni se aprecia el espesor, 1 milímetro, 2 milímetros. Sin embargo, aquí hay una gran pared vesical, ¿ya? Eso es un tumor, un cáncer vesical, ¿ya? Engrosamiento parietal, o sea, engrosamiento de la pared, extensión hacia la grasa, hasta la grasa vecina. Aquí no se alcanza a visualizar la grasa porque hay intestino alrededor, ¿ya? Invasión, el uréter. Generalmente este paciente puede que tenga una hidrouretronefrosis derecha secundaria al tumor, puesto que este mismo tumor puede estar taponeando la llegada del uréter derecho, ¿ya? Adenomegalias, metástasis óseas generalmente dan este tipo de tumor de la pared vesical, ¿ya? Sea de próstata. Entendamos que en la próstata, cuando hay un cáncer prostático, no necesariamente tiene que haber un agrandamiento de la glándula. El agrandamiento de la glándula dijimos que era natural cuando hay una hiperplasia prostática, que todos los varones vamos a llegar a tener, a ir, digamos, nuestra próstata va a ir creciendo en el tiempo, ¿ya? En algunos más rápido que otros, pero al final de los años 70, 80 años vamos a tener una próstata más grande. Algunas personas se van a operar en el transcurso de la etapa, pero no por cáncer prostático, sino que por una hipertrofia prostática, que es un agrandamiento de la próstata. Porque una hipertrofia prostática lo que impide es que se orine en forma normal. O sea, crece la próstata, no crece hacia los lados, sino que también crece hacia el centro y va a obstruir la uretra, ¿ya? Por lo tanto, igual hay pacientes que se van a operar a los 60, hay unos que se operan antes de los 60, los 50, ¿ya? Pero eso es la hipertrofia prostática, que antes se llamaba adenoma prostático, que eso es normal. Pero ojo con el cáncer prostático. El cáncer prostático es otra cosa. El cáncer prostático simplemente es una próstata pequeña, o sea, una próstata normal, pero con nódulo, ¿ya? En la periferia, ¿ya? Y aparentemente también aparecen algunas calcificaciones, ¿ya? Debido a su baja sensibilidad, la TAC no se recomienda, ¿ya? No se recomienda rutinariamente para la evaluación de cáncer prostática. O sea, la TAC no es un buen estudio para diagnosticar CA de próstata. En caso de utilizarse, es importante incluir en el informe los siguientes puntos: dimensiones de la próstata, hay que medirla, ¿no es cierto? Calcificaciones prostáticas, en este caso hay calcificaciones. Protrusiones intravesical, si esto está comprimiendo la vesícula, perdón, a la vejiga, perdón. Cualquier asimetría del contorno prostático, si hay asimetría al lado derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Adenopatías pélvicas o periaórticas cavas, que falta la palabra cava, y sus dimensiones. Presencia de metástasis ósea también, porque generalmente el cáncer de próstata da metástasis óseas y da metástasis osteoblásticas. Acuérdense la diferencia entre osteoblástica y osteolítica, ¿ya? Osteolítica es cuando hay disminución de la densidad ósea y osteoblásticas es cuando hay aumento de la densidad ósea.
¿ya? Bueno, el examen más para evaluar cáncer de próstata, bueno, son los antígenos prostáticos, el tacto rectal, que es para todo, ¿no es cierto? Y una resonancia magnética para próstata. Ese es el examen de elección para un cáncer prostático. Alumnos, hasta ahí llegamos, salimos temprano. ¿Alguna consulta respecto a las patologías más frecuentes que vemos en TAC? No están todas descritas, solamente nos abocamos a ver lo más frecuente. ¿Alguna consulta, alumnos? Por mi parte, no, profesor. Ya, ¿quién? Quiero consulta, pues, para... ¿Cómo van a entender todo también? Consultas, alumnos. Les vuelvo a repetir que voy a subir los temas de abdomen para materia, ¿ya? Igual están, digamos, complementados con lo que yo les paso, pero hay muchos detallitos pequeños que son importantes que están en los trabajos. Voy a revisar los trabajos, tienen que estar en los trabajos, ¿no es cierto? Y van a ser materia para la tercera prueba, ¿ya? Todo lo que es la litiasis renal, ¿no es cierto? Todo lo que es el tumor hepático, los tumores renales, ¿ya? Todo eso, la apendicitis, la diverticulitis, todo eso va a entrar en la prueba, ¿ya? Entonces le voy a subir, no todos, ¿ya? Porque los de tórax no los voy a subir, solamente vamos a colocarle la nota, pero los de abdomen, todas las patologías de abdomen, las vamos a subir a intranet como parte de materia, ¿ya? Por eso les pedí resúmenes, ¿ya? No son cosas extensas, solamente los resúmenes que están subidos, ¿ya? Pero todo está complementado con lo que le estoy pasando yo, ¿ya? El tamaño, el engrosamiento del apéndice, ¿no es cierto? El tamaño los tamaños generalmente son importantes, ¿ya? El tamaño de la vesícula cuando está normal, cuando está anormal, ¿no es cierto? Los tamaños los engrosamientos de las paredes, todo eso es importante, ¿ya? ¿Alumnos, alguna consulta para terminar? Profe, la carcinomatosis peritoneal se identifica porque el peritoneo se engrosa o por una disminución de densidad o cómo. Claro, no. Siempre aumento de densidad. El peritoneo, carcinomatosis, el peritoneo se vuelve, digamos, hiperdenso, ¿ya? Es infrecuente en todo caso, y tiende a hacer esto como que atrae, o sea, al atrofiarse esta zona, te atrae los órganos hacia la lesión, ¿ya? Generalmente eso es, ¿ya? Es como un cangrejo, como que atrae, de ahí viene la palabra cáncer, ¿no es cierto? Es como un cangrejo con varias patas y como que atrae las zonas hacia la lesión. Y generalmente es la parte peritoneal, es la que se engrosa y aumenta en densitometría. Eso es más que nada. Pero es súper infrecuente. Aquí no hay ninguna imagen de esa, solamente se nombró nomás. No hay imágenes de carcinomatosis. Ya, profe, gracias. ¿Alumnos, alguna consulta? Acá tampoco vimos engrosamientos gástricos, porque no lo mencionó y no lo vimos, pero en el laboratorio vamos a ver algún engrosamiento gástrico. Acá lo ideal es, para este estudio de estómago, es llenar el estómago con agua. Y esto se va a ver hipodenso. Y si la pared está engrosada, se va a ver inmediatamente. En este caso no podemos evaluar pared engrosada. No se puede evaluar, ¿no? Tiene que verse completamente llena de agua. Pero en laboratorio vamos a ver imágenes mejores del estómago también, ¿ya? Acuérdense, alumnos, que estas imágenes están complementadas con estudios. Yo no les mencioné. Ejemplo, para ver un cáncer gástrico se pide una endoscopía. La endoscopía es un estudio que un tubo se hace pasar por la boca, ¿no es cierto?, hasta se estudia el esófago y se estudia el interior del estómago. Inmediatamente cuando el médico está mirando eso, en la pared interna del estómago la ve, la mira y si hay un tumor lo va a apreciar. Y ese examen es complementario, la endoscopía, a un escáner. ¿Qué es lo que se va a ver en el escáner? Lo que no vio el médico. El médico ve la parte interna y el escáner ve todo lo que es la periferia, el compromiso periférico que tiene ese tumor, ¿ya? Lo mismo, ejemplo, el cáncer de colon. Obviamente, el primer examen para ver ese cáncer de colon, el médico tiene que haber hecho antes una endoscopía, o sea, una endoscopía rectal, ¿no? Por el recto, coloca un tubo, ¿no es cierto?, que está conectado a una cámara de televisión, o sea, a un visor, ¿no es cierto? El médico está mirando, está poniendo el tubo por la parte rectal, ¿no es cierto? Sube por el colon sigmoideo, sube por el ascendente, pasa por el transverso y llega a la parte secal, ¿ya? Que sería, digamos, el estudio completo.
y el médico por vía, digamos, ocular, viéndolo por el endoscopio visiblemente, pues está viendo el lumen, en este caso la pared, y ve el tumor también, se visualiza. Le toma fotos, probablemente toma muestras ahí mismo, y ya esa muestra la manda al médico anatomopatólogo, el cual va a dar el diagnóstico, y después de eso, complemento de la endoscopía es el escáner. El escáner, ¿qué es lo que ve? Todo lo que no vio el médico. El médico vio solamente la parte interna. Y toda la parte periférica del contorno lo ve el escáner, ¿ya? En los linfonodos, cosa que el médico tampoco los ve, para evaluar y tipificar ese tumor, se hace un escáner. Todos los cánceres, igual el de ovario, ¿no es cierto? El cáncer ovario, perdón, el ovario no, se hacen ecotomografías antes, el cáncer de útero, digamos, ¿cómo se llaman estas muestras de el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Cuando hay cáncer de la zona del cuello uterino, y se hace después la prueba del escáner también. El escáner generalmente es un complemento de las lesiones, ¿ya? De todas las lesiones que se pueden estudiar con otros exámenes, ¿ya? El teratoma y todo lo que sea de vejiga, bueno, es mejor el escáner, pero también el médico puede hacerle una cistoscopía al paciente. Por ejemplo, esto puede sangrar, y el examen para visualizarlo va a ser una cistoscopía, vale decir, entra con un aparato que se llama cistoscopio por la parte uretral, ¿no es cierto? Ingresa el médico con una cámara igual directo dentro de la vejiga y puede mirar este tumor por dentro, ¿ya? Pero solamente ve la periferia, ve el lumen, o sea, la parte interna, no ve esto que está acá al lado. Entonces, también esto va a ser un complemento de la cistoscopía, ¿ya? Todos esos son complementos de otros exámenes. Con la unidad de próstata ya dijimos que no es un examen, el escáner no es un buen examen para visualizar esa próstata. O sea, la próstata generalmente se hace una ecotomografía, las mediciones se hacen por ecotomografía, el tacto rectal ayuda, porque el tacto rectal, acuérdense, ahí está la anatomía, ahí está la próstata, acá está el recto, el dedo, el tacto, digamos, el dedo del médico urólogo llega hasta acá y palpa la próstata. La próstata tiene que tener una textura normal y otra textura con nódulos que es patológica. Entonces, eso es un examen netamente más barato que todo, que el tacto rectal, y se puede clínicamente, a través de ese examen, diagnosticar un cáncer de próstata. Sumado a los exámenes de laboratorio, que son el antígeno prostático, se puede establecer un cáncer prostático, ¿ya? Con una eco, entonces, tacto rectal y exámenes de laboratorio, ¿ya? Y una resonancia. La resonancia es un estudio hoy en día de preferencia para ver lo que es cáncer de próstata. No mencioné acá, alumnos, el cáncer, ejemplo, testicular, lo di de trabajo, por si acaso. El cáncer testicular también se ve mejor con un ecotomógrafo, se hace diagnóstico, se opera incluso el paciente, pero después todos los controles de un cáncer testicular son TAC de tórax, abdomen y pelvis. ¿Para qué? Para estudiar todo el seguimiento de algunos linfonodos que pueden estar presentes, y se hace estudios, digamos, postoperados y después por tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses y al año, ¿ah? Son varios escáneres que se hace un paciente que se opera de un seminoma, que es el cáncer, el maligno de testicular. También lo mandé a hacer y lo voy a subir para que ustedes también lo estudien, ¿ya? Listo, niños. ¿Alguna consulta para terminar? ¿Ninguna otra consulta? Yo, bueno, profe, ¿Sí? usted mencionaba que en el caso de la vesícula biliar era complejo detectarlo con eco, salvo que estuviera en posición más anteriorizada, ¿cierto? No, ¿cuál? ¿La vesícula o el apéndice? Perdón, el apéndice, disculpe. El apéndice, claro. El ¿Cómo uno apéndice. descarta cuál situación es en la que se encuentra el paciente? Si es anterior, posterior a la ubicación del apéndice. No se, O se opta por el que sé nomás. Mira, primero el protocolo es el siguiente. El médico lo examina, ¿no es cierto? La clínica, es Bloomberg se llama, ¿no? La palpación de la zona focilíaca. Es una palpa. ¿Sí? Ahí, uno es ese cuadro, ya. Y ahí va notando dolor, ¿no es cierto?, a la palpación. Uno. Después te pide la famosa, la temperatura rectal y anal. No tiene que haber una diferencia más de un grado, ¿no es cierto?, entre el axilar y la anal, ¿ya? Lo otro es la clínica, que el paciente se le queda la patita atrás, ¿no es cierto?, que cojea, ¿no es cierto? Son varios aspectos en la apendicitis. Y después lo manda, en primera opción, a hacerle una eco. La primera opción, porque el médico generalmente busca, y que a los pacientes no les cueste mucho
los exámenes, ¿ah? La eco, que es más barato, lo más barato. Y ahí el ecotomografista dice, si la ve, perfecto, y lo demuestra en una buena eco, pero en 30, 20% de los casos solamente la puede visualizar. Y si el ecotomografista pasa por la fosiliaca y no la visualiza, simplemente el informe va a salir apéndices no visualizada por no estar ubicada en la zona lateral al ciego. Y en esos casos, como última opción, el médico le manda a hacer un escáner, ¿ya? Y el escáner, claro, y ahí, ¿no? La última opción, el escáner. Y el escáner te muestra todo. El escáner te muestra todo. Pero es más caro y se irradia más al paciente. De preferencia, ojalá no irradiarlo. Generalmente, incluso los apéndices son de pacientes jóvenes. La frecuencia de apendicitis en pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces, pero igual al final acaban haciéndose un escáner, ¿ya? Y el escáner es necesario hacer solamente la fase venosa para esos casos, ¿ya? Una fase simple y venosa, para no irradiar demasiado al paciente, ¿ya? Los médicos también a veces cuando son jóvenes mandan a hacer un trifásico por una apendicitis, porque claro, el cuadro es grave, todas las cosas, pero no es necesario hacer todas las fases, porque se irradia además al paciente un paciente joven. Preferentemente debe ser una simple y una venosa nada más. Con eso es suficiente. Con 2 pasadas por el escáner. Pero cuando es retrocecal, nunca lo va a ver el ecotomografista. Cuando vean ustedes ultrasonidos, el sonido, el ecotomógrafo es un transductor que se coloca en la pared abdominal. Todos los órganos, ejemplo, para ver lesiones, divertículos pequeños, no van a ser visibles por el ecotomógrafo, ¿ya? Todo lo que esté, digamos, cuando colocan el transductor a este nivel, ¿no es cierto?, acá en el abdomen, no se ve nada, para abajo es puros artefactos, nada. Solamente el ecotomógrafo es para ver órganos sólidos. ¿Cuáles son órganos sólidos? El hígado, los riñones incluso el transductor no se coloca por acá adelante, se coloca por el lado o por abajo, por atrás. ¿Por qué? Porque acá tengo solamente músculo, grasa y el órgano, ¿cierto? El hígado se puede estudiar desde adelante y por el lado. La vesícula biliar es impecable porque la vesícula biliar está delante de la caja abdominal, de la pared abdominal, por lo tanto siempre se ve muy bonita con el ecotomógrafo, ¿ya? El vaso igual se ve bien fácilmente. Lo que cuesta visualizar es la cola del páncreas. ¿Por qué la cola del páncreas? Porque delante de la cola del páncreas siempre encontré intestino. Lo que sí se visualiza, porque hay que comprimir acá, se comprime la parte, se comprime, el transductor se hunde para ver la cabeza. La cabeza se puede visualizar y uno tiene ahí de referencia la mesentérica superior, ¿no es cierto? La vena mesentérica superior tiene de referencia la arteria mesentérica superior y se visualiza la cabeza. Pero la cola cuesta visualizarla. Bueno, si el paciente está limpio, se visualiza. Por eso que el ecotomógrafo depende mucho de las condiciones del paciente, ¿ya? Y de la expertise que tenga también el ecotomografista. ¿Ya, niño? ¿Alguna consulta más? Para terminar. ¿Nada más? No, profe, de mi parte. Bien. Listo. Los vemos entonces el lunes. Oiga, lo otro. Los alumnos del día jueves del profesor Lo, que se pongan en contacto con el profe, ojalá hoy día, y hoy día puedan entrar a la clase hoy día porque parece mañana hay problemas. Ustedes firmaron un documento. ¿Firmaron o no un documento de que mañana no iba a haber un receso, no? ¿Alumnos? ¿Mañana jueves? Tengo entendido que sí, profe. Sí, entonces, por favor, pónganse, si pueden ponerse en contacto con los alumnos del día jueves para que puedan ingresar al laboratorio de hoy día del profe Lo. ¿Ya? Porfa, ¿ya? Profe, Sí. profe, el profesor Lo mandó un mensaje al grupo de WhatsApp, no sé si estarán todos, que dijo que los alumnos de mañana si podían entrar al de hoy día a las 7:30 para hacer Sí. los 2 labs juntos. Sí, Eso sí, él mandó me el dijo que iba a avisarle, pero yo aprovecho a avisarle a ustedes si hay alguno que no se dé por enterado para que también se una, pues, ¿ya? Y le aprovecho a ustedes también decirle para que todos estén integrados, pues, ¿ya? Algunos, porque acá hoy día participaron como 14 alumnos nomás. Entonces, igual, él también está haciendo lo posible para que se puedan hoy día ingresar al sistema y por la parte de ustedes, yo les pido el favor a ustedes si se contactan con los alumnos que a lo mejor no ingresaron y puedan ingresar hoy día al laboratorio, ¿ya? Porque mañana no van a hacer porque están suspendidas las actividades académicas. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien, pues eso. Entonces nos vemos el lunes, ¿ya? Profe, pero ¿Sí? algo pero relacionado con la tarea, yo se la tuve que enviar por Driver, ¿la pudo ver? Manuel Calquín.
No he revisado, o sea, estoy revisando, yo vi que llegó algo a tu nombre, pero no me Ah, he ya. ingresado al sistema Es todavía. es un enlace atrás, profe, porque me pesó mucho. Y entre estarla Ah, comprimiendo, que nunca queda tan bien, y me arriesgo a que no le llegue bien, preferí subírsela ya, por el pero enlace amigable. importante, las 4 páginas, el resumen, Sí, acuérdense que es un resumen. sí, Y el video, no más de, a ti te corresponden no más de 10 minutos, ¿ya? 8 o 9 sí. minutos, nada más, ¿ya? Hice 10 y un par de segundos. No creo que sea Ah, te problema que pasaste, haya pasado un ¿pudiste? par de Ya. segundos. ¿Ah? Ah, no, pero ya, pero no es tanto ya, pero Sí, eso, pero para no que 12 ni 13 minutos. No. ¿Ah? No más de 10 minutos en todo caso. Ah, no, Mejor no no más de 10, alcanza a pues llegar 10 a los 12 por si acaso. No, bueno, entonces Ya esa dentro es del la tiempo. idea, pues, ¿ya? Ya, pero no he bajado todavía esos videos porque hay harta pega ahí, ¿ya? Ah, ya. Los otros alumnos, a ver, lo otro que es importante, quiero hacer la prueba de cátedra antes del receso, y eso sería para el lunes 21, me parece, ¿no? La prueba de Mm, cátedra. Y dejemos sí, solamente la prueba de laboratorio para después de, ¿ya? Para después del receso, después del año, ¿ya? Y según mi calendario, lunes da 21, ¿no? Sí, dejen al tiro anotado ahí lunes 21. Lunes 21, la prueba de cátedra, ¿ya? Y laboratorio lo dejamos para enero. ¿Mm? Ya, niños, ya, profe. me despido. Chao, chao. Chao, Que chao, estén No, bien. que profe. esté bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien.